El mes pasado estuve jugando a Shadow of the Tomb Raider, una de mis sagas favoritas, y recuerdo que comenté algún errorcillo en Twitter. Entonces me acordé de las dos películas antiguas, las de Angelina, y pensé que sería muy buena idea traerlas al canal, que tenía ganas de volver a verlas. No las veía desde que se estrenaron hace 10 años. Espera, ¿que son 20? ¡No me jodas! La película empieza con Lara Croft descolgándose con una cabriola innecesaria para investigar lo que parece ser una tumba egipcia. Su objetivo es recoger una joya perfectamente ubicada en lo alto de un atril de piedra, pero justo cuando está a punto de agarrarla, aparece de la nada un puto robot de 3 metros que intenta asesinarla. En ese momento cualquiera diría, ¿qué cojones hace un robot cibernético megatrónico con visión termohijoputa en un templo egipcio de hace 4000 años? Bueno, habiendo jugado a los videojuegos, especialmente a los primeros, y siguiendo su lógica, eso es lo más normal que podría haber en un templo egipcio. Pero tranquilos que aquí la cosa tiene algo más de coherencia. Resulta que todo es un entrenamiento, pero peligroso. El cabrón tiene una fuerza que destruye paredes, aunque luego Lara evita que le corten trocitos, aguantando sus potentes brazos metálicos con las manos. Finalmente logra desconectarlo, le arranca de todo, pero luego, cuando va a coger la joya, el cabrón sigue vivo. ¡Alto! ¿Estaba programado para parar antes de cortarme la cabeza? La respuesta sería no. Tú querías un desafío, así que... Pues vaya desafío si tiene palabra de seguridad, que la verdad, si no llega a ser por eso, la habría matado seguramente. A ver cómo se lo explicas luego a la poli. Ahora pasamos a Venecia, donde conocemos a los Illuminati y... ¡oh no, mierda! ¡Es el Dr. Isaacs! Ahora fijo que entra Mila Jovovich en una moto siendo perseguida por un montón de zombies y... ¡buah! Pero no, esto es aún peor. Resulta que estos Illuminati están buscando las dos mitades de algo llamado el Triángulo de la Luz, un artefacto que permite controlar el tiempo, pero solo puede ser activado en el momento justo de una alineación planetaria que ocurre solo cada 5000 años. Lo típico, vamos. Manfred Powell es el encargado de encontrar estas dos mitades. Pero me alegra anunciar que estamos cerca. No está todo listo, ¿verdad? No. No sé cuánto tiempo llevará Powell buscando esas mitades, pero el alineamiento famoso es dentro de una semana y todavía no tiene nada, cero. Y ya vamos a ver que encuentra la primera pista gracias a Lara por pura casualidad. Lara está en su mansión triste y sin ganas de hacer ninguno de los trabajos arqueológicos que le propone su mayordomo Hilary. Es el aniversario de la muerte de su padre, Richard Croft, que por alguna razón coincide con el alineamiento planetario y justo esa noche Lara tiene una ensoñación. Sueña con su padre, que por cierto es John Boyd, su padre real, y se despierta, empieza a escuchar un tic-tac misterioso, se carga una puta pared y allí encuentra una caja con un reloj de mierda en su interior. Entonces Lara hace una visita a su ingeniero personal, que vive en una caravana en el jardín. Hay 83 habitaciones. ¿Por qué vives aquí? Me gusta la independencia. Llevan años viviendo en el mismo lugar. ¿En serio no sabe las razones por las que vive en la caravana? En fin, le pide que examine el reloj con sus maquinitas. El ingeniero no ve nada, pero ella sí, y decide buscar en su interior con el cuidado y respeto que merece una reliquia antigua. Dentro descubren una movida con un ojo, la llave reloj. Como no tiene absolutamente ni idea de qué es eso, va a Londres a una casa de subastas donde está un viejo amigo de su padre, Wilson. La idea es que le dé alguna pista, pero es que en el rato que está con él todo lo deduce ella y no deja al viejito hablar. Funciona en sentido contrario. Como si en vez del tiempo marcara una cuenta atrás. Sí. Mire la parte posterior. Es como si encajara en otra pieza, como una llave. Es increíblemente... Mi padre me habló de un triángulo mágico que llevaba grabado este ojo. Lo llamaba el Triángulo de la Luz. ¿Ha oído hablar de él? Él siempre actuaba Decía por... que confería a su poseedor un poder... ¡Déjame hablar! Esta es la única contribución de Wilson a la conversación. Una copita de Oporto. Después de beberse 4 botellas de vino, Wilson se acuerda de un tipo que podría saber algo y le da su número a Lara. Pero ese no es otro que el fucking Manfred Powell. Lara va a su palacete en un deportivo, aunque cuando llegó iba en moto. ¿Qué cojones? El caso es que charlan un rato. Lara le enseña la foto del extraño reloj y resulta que es la pieza que Powell busca para sus malvados planes. Pero él se hace el longis. Pero lo quiere. De todas formas, si no llega a ser por Lara, ¿cuál se supone que era su plan para encontrarlo? ¿Hacer meditación hasta que aparezca mágicamente? Soy como el agua. Tras el viaje, Lara vuelve a su mansión y se pone a hacer cabriolas en el atrio en pijama, que dices, buah, un poco más de impulso y sale disparada por el tragaluz. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora.
y voló. Los Illuminati estos aprovechan para enviar a un equipo de mercenarios y robar el artilugio. ¿Habría sido mejor cuando Lara no estuviera en casa? Sí, pero esta gente es idiota. Mucha sociedad secreta y gobierno entre las sombras, pero son un poco losers en el tema de las subcontratas. Pero los buenos tampoco se quedan atrás. Si tienes a un ingeniero de la hostia que puede hacer robots asesinos con cuchillas y mierdas de esas, ¿por qué no los pones a currar como seguratas por el jardín? Y cuando Bryce intenta salir de la caravana, ¿por qué los soldados disparan alrededor de la puerta y no contra la misma puerta? De hecho, ¿por qué le dejan encerrado en un primer momento en vez de cargárselo directamente? Y en serio, si un grupo de estos soldados ya ha entrado a la mansión por la puerta o por donde sea, ¿hacía falta entrar rompiéndolo todo por el tragaluz? ¿Y es necesario ponerte a conducir la moto mientras varios tipos armados te disparan? ¿No es mejor parapetarse hasta estar fuera de peligro? Se lían a tiros y nada, cuando Lara consigue llegar hasta donde guardaba la llave relojesa, ya se la han robado. A la mañana siguiente, Lara recibe una carta que su padre escribió hace mucho tiempo, para que le llegase justo en ese momento. Es un mensaje en clave que le lleva a un libro que, este sí, tiene un mensaje de verdad, y le explica todo el asunto. Lara, estoy seguro de que habrás encontrado el reloj que oculté. Sí, pero gracias a un sueño raro de cojones. ¿Cómo podía el padre prever aquella eventualidad? Le dice que él fracasó y que ahora ella tiene que evitar que los Illuminati se hagan con las dos mitades del triángulo meteorítico de una civilización antigua random que quedó destruida por el mal uso de su poder. Si esos malvados antiguos fueron destruidos por el poder del triángulo, el villano que lo use ahora también acabará destruido por el mal uso del poder, ¿no? En fin, estos antiguos dividieron el triángulo en dos mitades para que no volviera a causar movidas chungas, pero ya puestos podrían haberlo dividido en 3 o 4 o 5, o haberlo vuelto a fundir, o haberlo tirado a una fosa marina o a un volcán, pero no dejar un trozo en una tumba camboyana y otro en unas ruinas en Siberia y luego dejar una llave por ahí, que esa es otra. Nunca sabemos dónde encontró su padre la llave reloj. ¿Cómo vas a llegar a Camboya y a recuperar el reloj en 15 horas? Eso digo yo. Pediré que me devuelvan un favor. ¿Qué clase de favor? Pues eso es un secreto. Si os lo contara, tendría que mataros. Vamos, un Deus Ex Machina como una catedral de grande. El padre también podría haber encargado que le dieran esa carta con unos días de antelación, no cuando los planetas están ya casi alineados y los Illuminati han intentado matarla buscando el puto chisme ese. Lara llega a Angkor, la antigua capital del Imperio Hemer. Allí descubre que Powell está tocándose los huevos mientras tiene a mazo de esclavos tratando de derribar una pared para entrar en uno de los templos. Como ayudante, ha contratado a un viejo amigo de Lara, un asaltatumbas llamado Alex West. Lara va siguiendo las indicaciones de la carta de su padre. No termina de quedar claro, pero parece que el padre solo sabía la ubicación de la primera pieza. ¿Cómo esperaba entonces que su hija encontrase la segunda? ¿Cómo fracasó su padre exactamente? Si quería evitar que los Illuminati consiguieran el triángulo, podría haber destruido la llave reloj que da acceso a ella, ¿no? ¿Y cómo Alex West y Manfred Powell han encontrado el templo exacto donde está uno de los fragmentos del triángulo? ¿Con la llave reloj esa con simbolitos? ¿Cómo? Si es un reloj planetario, no un mapa, no se explica. Entonces aparece una niña fantasmagórica, le señala unas plantas y de pronto se rompe el suelo y Lara cae al interior del templo. Otro Deus Ex Machina majo. Más adelante en la peli sale otra niña fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda a Lara? Otra pregunta sin respuesta. Justo han entrado en el templo también los malos, pero por la puerta principal, que son seres civilizados. Bueno, no, han tenido que romper una estatua gigante, pero es lo que hay. Una vez dentro, West y Powell ponen las espadas de una estatua en unos huecos y van a intentar abrir algo con la llave reloj, ya que han visto un hueco que encaja. Sin embargo, Lara les detiene porque la van a liar, y el ojo cerradura correcto es otro que ha visto cerca de allí por pura chiripa. ¿Cómo sabe Lara que esa es la verdadera cerradura y no la otra? Ni idea. Porque sí, porque es Lara Croft, yo que sé. Habrá consultado Elite Guías. Y es que además dicen que tienen que poner la llave reloj justo en el momento de la alineación. Colocaremos el reloj en el momento exacto de la alineación. ¿De qué coño hablan? Los planetas llevan alineándose ya varias horas, y hasta el final de la peli no se alinean por completo. ¿Qué cojones? Y además, si Lara les hubiera dejado fallar, la cerradura nunca se habría abierto y los villanos no habrían encontrado nunca el fragmento del triángulo. El mundo estaría a salvo, joder. Bueno, al menos durante los próximos 5000 años. Pero ¿a quién cojones le importa lo que pase dentro de 5000 putos años? De todas formas, ante este panorama, Lara siempre puede recuperar la llave reloj y tirarla a un volcán, o lanzarla al espacio con un robot de esos turbomierder que hace su ingeniero. Powell se fía de ella sin ninguna razón y le lanza a Lara la llave reloj. Con ella, Lara activa un balancín de piedra que golpea sutilmente un recipiente de una mierda verde misteriosa que podría ser desde malaria a coronavirus. Y ¡guau! Luz por todas partes y aparece el fragmento de triángulo, que muy hábilmente Lara logra agarrar para después intentar escapar cagando leches. El caso es que ya va 1 hora de película y yo todavía no he visto ningún tiranosaurio ni ningún engendro mutante arácnido. Vaya puta mierda. Pero bueno, la mierda de Prometheus da vida a unas estatuas de monacos con espadas que son lentas de cojones. Y es aún peor porque
porque se supone que son de piedra, pero al más mínimo golpe o disparo se hacen mierda. Como sistema de seguridad dejan mucho que desear. Los malos recuperan la llave reloj y Lara tiene el triángulo. Sin embargo, la estatua gigante de 6 brazos que hay tras ella comienza a cobrar vida, y se flipa ahí con espadas y la hostia, pero bueno, Lara logra cargárselo de un solo golpe con el balancín, y tras eso echa a correr para huir por la selva. Como la trama se atasca en este punto y Lara no sabe cómo encontrar la otra mitad de la Trifuerza, decide llamar a Powell para hacer una quedada en Venecia y hablar del futuro. Ya que van a trabajar juntos, podría haberla llevado en avión o algo, pero nada. Además, tanta prisa tienen con la mierda de alineamiento, pero a Powell le están todo el puto día dando masajitos. En Venecia se encuentran en una sala de reunión de los Illuminati y te preguntas, ¿cómo coño ha llegado Lara hasta ahí? ¿Por qué quedan en el supuestamente lugar más importante de esta sociedad secreta? ¿No era mejor quedar en un bar o algo así? Claro, es que ahora tienes a Lara haciéndote preguntas un poco comprometedoras que van a hacer que ella desconfíe aún más si cabe. ¿Quién se sienta aquí? Hay que ser gilipollas. La próxima quedada en una terracita. Powell le cuenta a Lara que su padre fue su mentor en la Orden de los Illuminati. Esta es mi frase favorita de toda la película. Mi padre no era un Illuminati, me lo hubiera dicho. Papá, ¿por qué no me contaste que eras un iluminado de Baviera? ¡Te odio! Lara les entrega el fragmento de triángulo y ahora, junto al líder de los Illuminati, ponen rumbo con varios helicópteros a unas ruinas perdidas en mitad de Siberia, que resulta que es aquella ciudad antigua construida sobre el cráter de un meteorito y que creó el triángulo famoso. Gracias a unos vehículos anfibios logran sortear un lago y después un terreno inhóspito hasta llegar a lo que parecen ser las montañas de la locura. No sé cómo de grandes serán las ruinas del lugar aquel, pero parece que solo existe la sala que buscan. Es una grieta temporal. Interrumpe el tiempo. ¿Pero esta tía es arqueóloga o física cuántica? ¡Que sí, hostia! Eso es un vórtice de antimateria machirula entrópica y ionosférica, de toda la puta vida. Hay que desconectar mucho el cerebro viendo esta peli. Los tipos empiezan a volverse locos buscando la jodida cerradura, y mientras tanto, la alineación está a punto de completarse, y un modelo mecánico del sistema solar se activa de pronto. ¿Se supone que ahí está escondido el último fragmento del triángulo? Si las gentes de aquella ciudad querían esconderlo, ¿por qué no lo escondieron en otro puto sitio, y no en el lugar donde se lió todo? Es que recordemos lo que se dijo al principio. Y los ocultaron en extremos opuestos de la Tierra. Yo creo que no. Y sigo sin saber cómo conocen la ubicación de la ciudad. Lara al final consigue colocar la llave reloj en el sol, es absorbida y reaparece segundos después con el último fragmento. El líder de los Illuminati empieza a decir polladas antes de completar el puzzle, pero resulta que Powell tiene otros planes y ordena cargárselo. Movidón. ¿Y cuál es el plan malvado de Powell? Ni idea, no lo dice. Igual era salvar a los niños de África o algo así, pero nunca lo sabremos. Sin embargo, el triángulo no funciona y Powell se carga a Alex West para obligar a Lara a que le ayude a completar esa máquina que controla el tiempo. Así que Lara coge una mirilla láser de uno de los rifles de los malos, apunta con ella a uno de los túneles cuánticos, lanza la llave reloj, se divide en fragmentos, coge un trozo y lo pone en el triángulo. ¿Cómo ha averiguado que hay que hacer todo eso? Magia. Magia Illuminati. El triángulo se activa, Lara lo alcanza y habla con su padre muerto. Le dice que no se moleste en salvarle la vida, que no use el poder del tiempo y que destruya el triángulo de los cojones. Sé por qué has venido, hija, para usar el poder de la luz, pero eso no debe pasar. No se puede cambiar el tiempo. Y lo primero que hace Lara nada más volver a la realidad es usar el poder del tiempo para evitar la muerte de West y cambiar el puñal de dirección para que se acabe clavando en Powell. Lara, ¿por qué no pruebas a usar las dos manos sobre el mango? Tras eso destruye el triángulo de un disparo. ¿Podría haber destruido de un disparo el primero de los fragmentos y con ello evitar el resto de la película? ¿O haber destruido la llave reloj donde estaba escondida la última parte del triángulo? ¿O haberlo destruido los antiguos? Sí, pero aquí hay que llegar a los 90 minutos de metraje. Antes de morir, Powell le confiesa que él mató a su padre porque les iba a traicionar, y entonces resucita porque estaba hasta el culo de Virus T, y aquí empieza un duelo a hostia limpia. Al final Lara se lo carga con un Fatality. Y recupera el reloj de su padre, que por alguna razón absurda Powell llevaba consigo. Y después, todo el templo se va a tomar por el culo y Lara escapa en una escena con un trineo bastante what the fuck. Todo ha pasado, todo ha acabado bien y volvemos a la mansión. Lara ve que el Terminator de AliExpress está otra vez con las baterías cargadas y se pone a tirotearlo después de visitar la tumba de su padre. Es su cultura y hay que respetarla. En fin, si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo mi otro canal, pero eso es otra historia.